Probando, probando, uno, 2, 3. Y nuestro vlog de Génesis empieza aquí, a las 3 de la mañana, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Con... Sky. Una vez más, amigos, hago mi aparición en las introducciones de Chaja a estos vlogs. Estoy muy agradecido con la academia por dejarme hacer esto. Pero no porque son 2:30 de la mañana, ¿no? 3. Yo lo único que quiero saber es qué mineas. Estoy en una crisis de personaje bastante fuerte. Ahí vemos qué tirar en Génesis. Chance tiro, no sé, güey, yo creo que Greninja. Igual estamos con Cosmos y Meister. Ahorita los saludamos aquí en vlog. Pero ¿qué opinan de esta adquisición? Estoy en el piso del aeropuerto y creo que este es el mejor momento para grabar el intro. 4 de la mañana, aeropuerto de CDMX. Ah, no mames, esto suena a reportaje, qué pedo. Génesis es uno de los 2 o 3 torneos más importantes del año. Es el primer torneo que, como internacional como tal, desde la pandemia. Van un buen de jugadores europeos, un buen de jugadores japoneses, varios mexicanos, van de todo el mundo. Hay como 2.500 inscritos o 3.000 alrededor. Skyjay nos dijo que 2.000. Aquí con toda la energía, güey, dándole 4 de la mañana, no dormir. Me encanta volar, güey. Odio aquí, sálvenme. Torneo más pesado post-COVID. No tengo muchas expectativas porque no practiqué mucho toda la semana porque estuve enfermo después de Mazatlán. Pues estoy motivado, estoy emocionado. Voy a ver un buen de gente que quiero, voy a conocer un buen de gente que me da curiosidad conocer. Andrés Fornite, el Raflow y así. Tengo Seed 13. El mejor Seed. Miren nada más quién viene. No mames, vean qué gran diferencia de estatura hay. O sea, Cosmos es como enorme. Nos acabamos de encontrar esta belleza. ¡Ya moví! Cosmos, Inkling Sox. ¡Así es! Hazlo por favor, Meister. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Está muy verga. Estoy súper emocionado. Voy a ir a entrenar con los franceses para Génesis. Hoy es un día antes de Génesis y voy a entrenar con Gluto y con Raflow. Voy a conocer a Raflow. Raflow es la mejor palutena de Europa, entonces va a estar chido, estoy muy feliz. Sí, y luego estuve jugando con este Atelier, estoy entrenando un buen con todos aquí, sobre todo con los franceses y con Atelier, entonces estoy emocionado, mañana es singles y a ver qué sale. Hoy es día 1, hoy nada más se juega la primera pool y se juega todo dobles. Entré con Spargo, de verdad quiero ganar dobles esta vez, así de verdad quiero ganar dobles. Y de la pool no me voy a confiar, el último Génesis estaba súper confiado de la pool y me obsetearon en pools y no hombre, no, la voy a jugar tranquilo. Estamos en Winner Semis, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Nos tocó ir a Winner Semis contra Meister y Cosmos, pero en ese momento Spargo y yo ya estábamos súper emocionados porque sabíamos que era nuestro torneo, que por fin íbamos a ganar nuestro Major de dobles. El juego 1 troleamos un poco, pero al final logramos combaquear súper bien. Tuve un 1v1 con Meister. Logré ganarlo. En Winners Finals nos tocó contra MBD e Isam. Ellos nos habían ganado la última vez que jugamos, que fue en Main Stage, pero esta vez no iba a pasar. Íbamos muy decididos a ganar Génesis, nuestro primer Major, y ganamos bastante sólido. Fue un 3-1 muy bonito. Hubieron varias animaciones muy chistosas. Sabía que Spargo ya iba a matar al oponente y yo taunté, que también se vio súper chido. En Grand Finals, ya que les ganamos a MBD y Isam, nos tocaba Leo y Big Boss. Pero antes de que empezara Grand Final, nos dijeron, si les hacen reset, van a tener que jugar el reset off stream. Lo cual, no sé si es Spargo, pero al menos a mí me puso bastante nervioso, me estresó horrible, porque nada más me quedé pensando en el reset. And the reflector, oh my, these interactions are happening like back to back so quick and trying to get through here. Has the laser using up the jets here. You're gonna run out of fuel eventually. Ooh, Chad gonna go for the follow. Gets the
stock, but you see Leo, oh, They both got the stock at the same time. Oh, from Leo as Big Boss is going to make his way back from the top platform. He's letting Big Boss get that shine. You know, Horrible ese set. Al final nos ganaron 3-1. Perdimos, nos bajaron del escenario y empezaron a poner el 0, pero solo era un 0. O sea, literalmente iba a ser como un money match. Y yo me enojé horrible. Todos nos enojamos horrible, todos tuiteamos y les dije, o sea, deberían de al menos poner doble 0 para que podamos jugar bien. Y ya se apuraron para poner doble 0 y pusieron una bocina y pues ya logramos jugar la Grands. El juego 1 de la Grands real, de la segunda Grands, Spargo hizo un 1v1 contra Leo que lo clocheó súper bien. El juego 2 la verdad es que jugamos súper bien y lo ganamos súper sólido. Juego 3 y 4 nos lo ganaron y juego 5 empezó con un 0 a muerte de su parte. O sea, en realidad fue un 6 stocks contra 5. Me acuerdo que Spargo así le hicieron el 0 muerte a él y se enojó horrible. Y le dije como, tranquilo, todavía se puede, sí sale, sí sale. Y al final nos quedamos con 3 stocks y logramos ganar el juego 5 y todos felices por siempre, ganamos doble, soy muy feliz, lo logré, bye. Adiós. Really start catching up to you. There's the downer, doesn't get the spike. You got the snipes though? Okay, Spargo, I see you. You got 3 kill screens in a row. I see you, Spargo. Al final se nos mega pasaron de verga. Después del reset nos dijeron que teníamos que jugar off stream la gran final. Se mega mamaron, pero bueno, al final Spargo y yo logramos ganar. Ganamos 3-2, estuvo súper chido, estamos muy felices de por fin ganar nuestro Major. Ojalá hubiera sido en stream, neta eso sí me agüita, pero bueno, lo logramos, por fin ganamos Genesis dobles, somos unos dioses. Andrés Fornite. Hola. Viene alguien y me hace con la cámara. A ver, saluda por favor. ¿Quién sos? No sé, ¿estás listo para ganar? Sí. A huevo. Igual no. Listos para ver Andrés Fornite contra Vendetta, estoy muy emocionado. Si Andrés Fornite pierde, pierde mi familia. Y lo de Spargo. No, ¿quién sos? Perdió mi familia y perdió la familia de Spargo. Hey MKLeo, how did you reverse trio tweak? To be honest, man, if you were to ask me the question, hey Leo, how did you reverse 3-stock and reverse 3-0 tweak in EVO Grand Finals? Man, if you asked me that question, I would say, I don't really know, man. I don't really have the answer for you. Tremenda celebridad que acabo de encontrar aquí. Fisqui está aquí. Aquí estamos, para romper la pana. Y está Nito también. Te amo, Nito. ¿Qué pasó, Zach? También te amo. ¿Ya está grabando para YouTube? Sí. Es hora de comer. Un placer. Hoy es día 2, no voy a grabar mucho, pero son ya top 100 no sé qué. No voy a grabar mucho, quiero concentrarme, espero que todo salga bien. Así se ve el crowd en los majors. Está cabrón jugar con toda esta presión. Otra toma del crowd cuando se juega off stream. Todo eso. Va a ser un día pesado, a ver qué tal. Contra Riddles yo me sentía bien, tenía mucho tiempo que quería jugarle, pero estaba un poco nervioso de jugarlo a su Kazuya. Entonces cuando vi que estaba eligiendo a Terry, me puse muy feliz porque el matchup de Terry me lo sé gracias a Uji Mustaine por jugar 50 veces conmigo online y jugar cada semana. El primer juego comenzó siendo bastante agresivo y logró quitarme el stock bastante rápido, pero me pude adaptar bastante rápido a su Terry. Y al final logré quitarle los siguientes 2 stocks bien rápido y bien fácil, porque pude abusar de la disadvantage de Terry. Y el juego neutral básicamente solo es estar todo el tiempo a distancia de Crackshot y reaccionar a todo y hacer whiff punish. Juego 2 me cambia a Kazuya y me quita todos los stocks bien rápido. Con Kazuya en verdad tengo mucho miedo porque me toca y me muero. Entonces básicamente jugar contra Kazuya es como tratar de jugar neutral perfecto y advantage perfecto, porque una vez que te toque de verdad recibes mucho daño o mueres. Oh my god! Get absolutely
punch in the face, dude. En juego 3 me regresa a Terry. Yo supongo que por el escenario que elegí, que fue Small Battlefield, y en verdad ahí lo destruí. Terry's grab is, oh my god. Yeah, people love it, man. Oh my god. Yeah, we're in a situation, drag down again. Oh, the up tilt on that platform. Almost a 3-stock for Chad. That's a 3-stock. That's a 3-stock for... Fue un 3-stock súper sólido y ya ahí quedó claro que Terry no funcionaba en ese matchup, al menos contra mí, y regresó a jugar Kazuya. Juego 4 me lo ganó, último stock, y empezando juego 5 tenía muchos nervios porque en verdad quería ganar para poder jugar contra Light. Y logré abusar muy bien de mi advantage state y pude clutchear el juego con un stock de ventaja. Tenía mucho miedo que me metiera un electric, un 0 a muerte y morir, pero todo bien. What a wait there by Chad. Patience came out. You saw it in the advantage and in the disadvantage. That was so good. Light. Yo estaba bastante emocionado de poder jugar la Light. La última vez que jugamos en Collision tuvimos un set super cerrado que fue juego 5, last hit todos los juegos. Venía bastante motivado, pero empieza juego 1 y la verdad es que quedé abrumado con la velocidad y el buen juego neutral que estaba teniendo Light. Me acaba tristoqueando juego 1, empezamos juego 2 en Battlefield, decidí este counter pick porque había menos espacio para Fox y era más fácil landear por las plataformas. Y este juego empezó bastante bien. Tuve una conversión muy buena de jablock con mi jablock a downer a backer que se vio bonito, y en general tuve la ventaja como la primera mitad del juego. Pero al final no podía salir de la esquina jamás y no podía concretar los stocks tan rápido como él. No pude chicardearlo nunca. Y entonces el juego 2 me lo acabó ganando él, con pura presión de backer y Nera up smash y todas esas cosas que hace Fox. Juego 3 empiezo con súper fuerte con un 0 a muerte, con un edge guard de downer. Y luego el siguiente stock también lo empiezo fuerte, o sea no me había tocado toda la primera mitad del match. Y él ya tenía como 70 de daño de la segunda stock. Y en el momento en el que me tocó no pude salir de la esquina, me edge guardeó con un Nair y no pude regresar. Y ya al final estábamos super even, pero con un stock cada quien, pero no pude salir de la esquina de nuevo y me leyó el roll y me metió un up smash y perdí un sólido 3-0, que la verdad es que me dolió. Almost gets back on the stage, reads the roll, another 3-0! Bruh. Is that I think that's everybody entire. Fuck you. Fue su culpa por lo que no estoy en top 8. Sí. Lo peor es que contestó bien, no puede ser. Agua, perro, pene, perro, agua, iguana. Sí. Estoy en el backstage. Spargo me dio pase de top 8 de backstage porque soy una basura y no llegué a top 8. Es más, es increíble el anuncio. ¡Oh, shit! ¡El anuncio! No, hombre, me siento como mamá orgullosa. ¡A huevo! Next up, best player in the world. Give it up for T1 Gaming. Carry on. Are you ready? ¿Qué pedo, papi? ¿Qué se siente ser el mejor y el más capo en diminutivo? Se siente bien. La última vez que jugué en Genesis fue muy infortunado. No pude ganarle a Marzo, la verdad, no pude. Pero esta vez la verdad es que sí quería ganar, no simplemente por el torneo, sino por las storylines que hay. Sino porque quería ganarle a Spargo, quería ganarle a Glutoni y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado. ¿Enseñas el trofeo? ¿Lo subes, porfa? Ah, es Dios. Ah, güey, está increíble. Sí, está muy bonito. LQ, chavos, suscríbanse al Chig y a mí también. Al final quedé 13 de 2000. Un run bastante largo. Le gané a Nixie, le gané a Nao, que es un Mario de Japón, le gané a Riddles, después perdí con Light, después le gané a Pinkfresh y después perdí juego 5 contra Egon. Genesis es un torneo bien difícil
demasiado largo. En verdad, el estamina para llegar a top 8 es muy difícil porque desde el sábado juegas, o sea, básicamente el sábado juegas todo el torneo. Entonces llegar desde 4 de la tarde hasta como las 11 de la noche jugando está bien pesado. Me dolió un buen perder contra Aeon y quedar en 13. Fue un set súper cerrado, fue juego 5, todos los juegos last hit. Hubo un juego en específico que yo tenía una ventaja de una stock completa y aún así perdí y me dolió un buen porque era un juego súper importante. Pero bueno, pues las cosas son así. En sí no es un mal lugar 13 de 2000, pero el top 8 es lo importante, ¿no? Aún hay mucho que aprender, aún hay mucho que jugar. Estoy bastante motivado, voy a cambiar algunas cosas, pero pues sí. Ese fue mi run de Genesis. Los amo, si les gustó el video, suscríbanse, campanita, déjenme un comentario y todo eso. Nos vemos literalmente este fin de semana en Pound. Es mi siguiente torneo y ese pertenece al Smash World Tour, entonces pues va a pertenecer a esa serie. Los amo, bye.